bendecido. Para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Y en esta solemnidad creo que prepare su corazón para recibir una palabra de Dios de parte de una adoradora del Señor, delante de una ministra del Señor que Dios usa poderosamente. Prepare su corazón hoy porque Dios te va a hablar a través de los labios de Ludaris. ¿Cuánto las reciben con un fuerte aplauso en esta mañana? Aleluya. Dios está en este lugar, amén. Hemos venido a adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, amén. Quiero que por favor incline allí un momento su rostro junto conmigo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélanos a Cristo en esta mañana. Espíritu Santo, revélanos a Cristo en esta mañana. Tú te deleitas, Señor, en hacerlo. Es tu voluntad que Cristo sea revelado cada día más a sus hijos y a esta tierra. Por eso te pido, Espíritu Santo, que tomes el absoluto control de este lugar, de mi vida, de mis labios, del corazón de cada uno, Señor, de lo que se encuentra aquí, Señor, sentado. Y háblanos, Señor, como quieras hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Hoy tengo la hermosa encomienda y gran responsabilidad de continuar con la serie de Jesús. Y en esta oportunidad vamos a conocer un poco más, vamos a reforzar un poco más el conocimiento de Jesús como hombre. Diga conmigo, Jesús como hombre. Amén. Hoy me corresponde hablar un poco de Jesús como hombre en su humanidad, desde que nació hasta que murió. Entonces usted entenderá que es difícil en 40 minutos, en 30 minutos, hablar de todo esto, ¿verdad? Sin embargo, sé que el Señor va a hablar, amén, según la necesidad de cada corazón, amén, porque es un reto muy grande, pero el Señor nos respalda, amén. Dios nos respalda y sobre todo respalda su palabra, amén. Muchas veces usted ha escuchado de movimientos que se levantan, de afirmaciones que se declaran, tratando de revocar autoridad, veracidad en todo lo que es la existencia de Jesús, su ministerio, su divinidad, ¿cierto? Muchas veces hemos escuchado, el mundo está lleno de eso. Quizás nosotros mismos pudimos haber sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable en cuanto a que estábamos en religiones o en sectas incorrectas, amén. Pero la luz de Cristo se nos ha revelado, amén. Por eso estamos aquí en esta mañana. Y aún el que no conoce a Cristo, declaro en el nombre de Jesús que Cristo se le va a revelar en esta mañana, amén. Entonces, durante siglos, amén, el hombre ha intentado utilizar
muchos medios. Uno de ellos es la evidencia arqueológica para desaprobar los relatos de las historias bíblicas. Sin embargo, en siglos pasados era más fácil hacerlo que en esta modernidad donde hay mucha tecnología. Y resulta que con toda esta tecnología y a pesar de que hay mucha insistencia en revocar, ¿verdad?, esta verdad, resulta que estos hallazgos arqueológicos, aún los que ya se han hecho, los han vuelto a revisar y resulta que esto termina más bien aprobando la historia bíblica. Amén. La arqueología como ciencia no tiene el fin de declarar legalmente que la Biblia es la palabra de Dios, sino que ella está hecha para demostrar que unos hechos históricos fueron ¿qué? Fueron ciertos. Amén. Hace rato estábamos cantando Los muros de Jericó y cuando estaba haciendo la investigación, leía que los hallazgos respecto a los muros de Jericó hoy en día comprueban que los muros cayeron hacia afuera de la ciudad, como que si alguien los hubiese atacado desde adentro y los lanzó hacia afuera. Y ellos están diseñados para que normalmente, según la construcción, cayeran hacia adentro. Cuando eran atacados por un enemigo que está afuera, si golpea el muro, ¿hacia dónde va a caer? Hacia adentro, ¿verdad? Pero como esto lo hizo fue Dios, ¿hacia dónde cayeron los muros? Hacia afuera. Y ya está demostrado. Amén. Así que le dejo ese gusanito allí para que usted se mete y busque eso que es maravilloso, porque esto comprueba, amén, y aprueba que ese relato bíblico fue cierto. Amén. Muy bien. Ahora, existen fuentes de estudios, ¿verdad?, con respecto a la Biblia, porque como la Biblia es nuestro fundamento, es nuestra constitución, es la palabra de Dios, es la verdad. La Biblia siempre tiende por el sistema satánico, ¿verdad?, tiende a llevarla como falsa, ¿no? Provocar doctrinas, provocar movimientos que desestimen la sustancia, la esencia de la palabra. Amén. Pero sabemos que nunca las tinieblas van a poder prevalecer, amén, en contra de lo que Dios ha instituido y constituido. Y la palabra está escrita, todos lo sabemos, ¿verdad?, por inspiración ¿de qué? Inspiración divina del Espíritu Santo. Pero eso lo sabemos tú y yo porque hoy nosotros creemos, ¿verdad?, porque hoy somos cristianos y hoy hacemos devocionales y hoy buscamos los contextos históricos y buscamos, ¿verdad?, Dios también nos trae revelación cuando leemos una palabra. No es que inventamos algo nuevo, no, Él nos revela lo que ya está. Amén. Porque si no, caeríamos ¿cómo? En una falsa doctrina. La Biblia no necesita añadirse nada, amén, no necesita que se le añada nada. Pero en cuanto al Nuevo Testamento, buscando el Nuevo Testamento, la veracidad del Nuevo Testamento, que es la que nos habla de Cristo como hombre, que es lo que nos atañe, ¿verdad? Conseguí que hay dos fuentes muy importantes. Una es la base de datos de Lovaina y el Centro para el Estudio de Manuscritos del Nuevo Testamento. No hay ningún escrito antiguo que tenga más documentación que la misma palabra de Dios. No existe. Aún por allí el de la obra de la Ilíada tenía 800 escritos, se han descubierto. No se sabe si hay un poquito más, pero comparado nada más con el Antiguo Testamento, ¿cuántos manuscritos hay? 5.800 manuscritos, ¿verdad?, que están allí para darle veracidad a la palabra, amén, para darle confiabilidad, amén, para hacer de la Biblia inerrante.
no se equivoca. Aunque la gente comienza que no, que este rey no existió, que esto sí existió, que esto, que aquello, que lo otro, se quedan en puras suposiciones vacías. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra es cierto. Que el hombre no llegue a la conclusión correcta es otra cosa. Sin embargo, Dios siempre se procura la manera de que la verdad salga en algún momento. Amén. Y más ahora en estos tiempos que ya Cristo viene. Amén. Que quiere revelársele a todos, que quiere que toda la humanidad sea salva y que toda la humanidad le conozca. Amén. Otra forma que pude encontrar de que nos debe hacer sentir seguros de que la Biblia es confiable es la manera como se guardaron todos esos escritos. Esa manera como Dios permitió que se transmitiera el mensaje por encima de guerras, por encima de destrucciones. Dios se encargó de una manera maravillosa de resguardar, amén, todos esos manuscritos que aunque no se tiene acceso a los originales porque están guardados muy celosamente, ¿verdad?, por la Iglesia Católica, existen copias verídicas, ¿verdad? Y esas copias, al hacerle las pruebas, ¿verdad?, de su veracidad, hacerle la prueba bibliográfica, entonces concluyen de que si fue en ese tiempo, fue para ese tiempo y esos hechos fueron reales. Amén. Aplaude al Señor por eso. No se sienta que le vine a narrar una historia, ¿no? Sin embargo, es importante poner el fundamento. Amén. ¿Por qué quiero comenzar por aquí? ¿Por qué no comienzo de una vez dónde nació Cristo? ¿O cómo nació Cristo? ¿Por qué no lo comienzo así? Porque el fundamento principal de este tema, en esta hora y en este día, es que la Biblia es históricamente confiable. Diga conmigo, la Biblia es históricamente. Usted no puede dudar de lo que tiene en sus manos o en su celular, porque ahora ya casi no la tenemos impresa. No puede dudar y tiene que asumir la responsabilidad de querer aprender más de ella. ¿Para qué? Bueno, pero ya Cristian estaba dándole duro a la de ella para que vean que él tiene una empresa. Entonces, la Biblia es históricamente confiable y enseña a un Jesucristo históricamente real. La Biblia es históricamente confiable y enseña a un Jesucristo históricamente real. ¿Por qué? Porque hay mucha gente perdiendo el tiempo tratando de de meter la doctrina de que Cristo fue un mito o una metáfora, ¿no? Pero ya sabemos que todo eso queda ¿cómo? Sin efecto. Aunque los que sean débiles en la fe o no tengan ninguno, sean atrapados, Dios siempre va a permitir que la revelación llegue a aquellos que han sido llamados, predestinados, elegidos, amén, por Él. Ok, en la próxima lámina tenemos una cita en 1 Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Cuando se da todo este evento de Jesucristo, que es la profecía cumplida, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo entienden? Él es la profecía cumplida, ya vamos a ver por qué. Cuando se da esto, asimismo se levanta a la par cierta cantidad de movimientos, ¿verdad?, que vienen a querer, algunos ni siquiera a rechazar que Él vino, pero sí a poner en duda que Él era Dios. Hay algunas religiones que dudan que es Dios y creen que es hombre. Hay algunas religiones que creen que es Dios, entre comillas, entre muchos dioses, y que no fue humano, sino que fue un espíritu,
Era un espíritu que se movía y se posaba. Un asunto que cuando yo leí todo eso, yo dije, no le puedo llevar todo esto a los hermanos porque si no, se me van a ir. Pero traje 3 sectas o herejías, ¿verdad? Que se levantan en contra, ¿verdad? No solamente del trinitarismo, ¿verdad? Porque nosotros somos una iglesia que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como único Dios y verdadero. Amén. Esto es tema de otra enseñanza que es muy profunda. Pero hablando de las herejías, la primera que les tengo allí es el modalismo. Reconoce a la Trinidad, pero la separa. Cualquier religión que reconozca a la Trinidad, o por lo menos a uno de la Trinidad, y lo separe, eso está metido en la corriente del modalismo. Preste bien atención, porque les traje estas 3 en especiales, son muchas, y les traje estos ejemplos, porque estos 3 ejemplos, nosotros convivimos con ellos. ¿Sí me entienden? Nosotros convivimos con ellos. En el caso de lo solo ¿qué? Lo solo Jesús, que solamente es Jesús, ¿verdad? Que Él es el que tiene el poder, que Él es el que puede hacer, que Él es, y desestima al Padre y al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo simplemente es una energía que queda por allí brotando. Un poder allí, algo de poder de Dios. El otro es el arrianismo. El arrianismo fue una herejía, escuche bien, esta herejía está operando desde los comienzos de la iglesia primitiva y aún sigue operando. ¿A través de quién? De los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová dicen Dios es uno, pero Dios es nada más el Padre. ¿Y ya ahí qué pasó? Se ponchó, ¿verdad? Se poncharon. ¿Por qué? Porque ellos creen, escuchen bien esto, yo no sé quiénes han venido de los testigos de Jehová, pero ellos creen que Jesucristo fue el primer ser creado por Dios. Dios lo formó, ese fue el primer creado. Y este concepto utiliza ese Cristo que fue creado como ¿qué? Como el que hace las cosas, como que un mensajero de Dios, un provocador de las cosas, pero porque el Padre lo envió. Imagínense ustedes. Esta religión muestra a Jesús como que si Jesús fuese un instrumento. Jesús está al servicio del Padre, aunque de cierta manera sí lo está. Amén. Pero no de la forma como ellos lo muestran. Como que está sujeto como como un sirviente. Como un sirviente esclavo, como el que el Padre usa porque Él es Dios y más nadie es Dios. Igual el Espíritu Santo viene a ser una energía. El otro que le traje es el tetriteísmo. 3 seres iguales, independientes y autónomos, cada uno de los cuales es divino. Por ejemplo, los mormones. Muchos dioses, todos son dioses, inclusive al punto de que el hombre puede ser también un dios. Imagínense hasta el punto donde llega, de querer compartir la divinidad de Dios con esto que es terrenal, que es inmundo. Amén, delante de la divinidad de Dios. Amén, perdonen, no le estoy ofendiendo, no le estoy diciendo inmundo, ¿verdad?, a su persona, sino a la naturaleza pecaminosa. Amén, delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Hemos considerado de esa manera. Ok, pero vamos a la siguiente lámina. La verdadera fe declara, y usted tiene que estar claro en esto, si usted es cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Si usted es hijo de Dios, usted tiene que estar claro en la fe que tiene. Y la fe declara a Jesucristo como demostración y afirmación de que Él es
Diga conmigo, verdadera y plenamente hombre. Esa es parte de su fe. Amén. Y nadie lo puede mover de allí. Ni que venga el que venga. Llámese como se llame. Cristo es verdadera y plenamente hombre. Y la segunda afirmación, que es verdaderamente y plenamente, ¿qué? Dios. Nuestro Cristo, el Cristo que vamos a hablar en un momento como hombre, es 100% hombre, pero también es ¿qué? 100% Dios. Amén. Porque hay una unidad perfecta, porque trabajan en común, porque se ponen de acuerdo, porque planifican. Bueno, ahora ¿quién va a ir? Y Jesús dice, yo voy. Y después Jesús se va y dice, bueno, tranquilo, le voy a mandar al Espíritu Santo. En un plan conjunto, ¿verdad? Y todos ellos son Dios. Amén. No es Dios Padre y es el único Dios. No es Dios Hijo y es el único Dios. No es Dios Espíritu Santo y es el único Dios. Todos ellos son, diga conmigo, el único y verdadero Dios. Amén. Yo sé que usted está ahí calladito, pero es importante que usted pueda entenderlo. Amén. Y ser muy claro con eso. Si puede colocarme por allí Mateo 3, 16, 17. Juan 10, 30 dice, el Padre y yo somos uno. Amén. Mateo 3, 16, 17. ¿Qué dice allí? Todos sabemos que estaba sucediendo allí, ¿verdad? Jesucristo se estaba bautizando y ¿qué pasó? Se escuchó una voz, ¿verdad? Se hizo presente ¿quién? El Padre. ¿Por qué sabemos que se hizo presente el Padre? Porque le dijo, este es mi hijo. Amén. Nadie puede decirle a otro hijo, sino el Padre. Amén. En quien tengo complacencia. Y en Juan 14, 16, se me olvidó un detalle muy importante. Y decirle que este tema tiene un subtítulo y se llama Del pesebre a la cruz. Amén. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre, lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo sabía, ¿verdad?, que nosotros no íbamos a poder solo. Amén. Así como Él tampoco pudo hacerlo solo porque tenía que estar en unión perfecta ¿con quién? Con el Espíritu. ¿Y con quién? Y con el Padre. Pero ya vamos a ver algo muy interesante más adelante acerca de esto. El concilio de Nicea, lo que vieron en macrodiscipulado, ¿verdad? Ahí muestra claramente, ellos se levantaron en contra de esta herejía en la iglesia primitiva, ¿verdad? Donde querían hacer ver que Jesús no era Dios. Y ese concilio de Nicea rápidamente, en los años 300, se reunió y dijo, nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Amén. Dice allí, creemos en un solo Dios. Para que cuando venga otra religión a decirte, no, esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios, no, eso está errado. Amén. Todopoderoso, creador de todas las cosas, visibles, invisibles, en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Imagínese usted a la conclusión que llegó y a ese credo, porque fue un credo, amén, fue repetirlo, fue decir, pero más que repetirlo como lo hace la Iglesia Católica, era internalizarlo. Era vivirlo, era saber que era así, era una seguridad. Amén. Lo que estaba tratando de implementar este credo allí. Por quien fue todo hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó. Amén. Se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos. Vendrá a juzgar a vivos y a muertos. ¿Y creemos en quién? En el Espíritu Santo. En resumen, amén, porque eso todo va a querer explicar el debate, inscríbase en el macrodiscipulado para que Cristian le explique.
porque aquí no hay tiempo. Entonces vamos a tomar siempre en cuenta varios aspectos. Primero, ¿cómo puedo detectar yo que es una falsa enseñanza? Porque déjeme decirle algo, en estos días, rápidamente, estaba por allá en Valencia haciendo una entrega, comprando una cosa, y me llegaron unos testigos de Jehová. Los conozco por su vestidura y porque traían su atalayita. Y entonces me lo dieron y me dice, ¿sabías que Jesús es el Hijo de Dios? Y yo me quedé así. Y entre las cosas que estudié, me di cuenta que los testigos de Jehová han cambiado el discurso varias veces, lo han modificado varias veces. Y ahorita el discurso que tiene el testigo de Jehová como una bandera ficticia, porque eso es pura mentira, te enseñan a un Jesús, pero un Jesús que no es el Jesús nuestro. Entonces, ¿cómo yo sé? Porque primero se rechazan las palabras de Jesús. Cuando tú consigues a alguien que viene a hablarte de alguna doctrina, pero no se sustenta de las palabras de Cristo, quien es el verbo hecho carne, entonces usted ya préndasele el bombillo, ¿verdad?, de alerta de que eso es una falsa enseñanza o una falsa doctrina. La otra es las tradiciones humanas reemplazan la palabra de Dios. De eso tenemos unos cuantos ejemplos, ¿verdad? Donde las doctrinas humanas son las que vienen a sustituir la esencia y la pureza de la Biblia, las normas, la motivación, como las motivaciones de las leyes. Las leyes están escritas con una motivación por el legislador para regular algo. La Biblia, la palabra de Dios, hace ese efecto en nosotros. ¿Regula qué? Diga conmigo, mi vida, ¿verdad? Y regula la vida de todo aquel que le acepta. A la palabra de Dios se le añaden reglas humanas. La palabra de Dios se obedece selectivamente, o sea, una cosa sí y otras cosas no. Si vamos a obedecer en una doctrina, tiene que ser completamente, porque esa es la verdadera enseñanza. Amén. No vamos a desestimar unas cosas y otras no. Inclusive aún en el mismo pueblo queremos obedecer solo unas cosas y otras no. Amén. Es así, como pueblo cristiano, me incluyo. Amén. Los falsos maestros distorsionan siempre la verdad. Ahí están los versículos, no lo vamos a leer porque es un poquito, se me va a ir la hora, ¿verdad? Ahora bien, allí les dejé un texto de Zacarías 9:9 que dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y sublime y humilde. ¿Viene en dónde? Montado. ¿Dónde viene montado? En un asno, en un pollino, cría de asno. Zacarías 9:9. Ustedes se quedaron callados. Yo dije, ¿será que no están leyendo? No están leyendo. Zacarías 9:9 ya estaba anunciando a través del profeta que el rey venía montado en un asno, en la cría de un asno. Amén. Y comienzan a venir una serie de profecías, la siguiente lámina, anuncios sobre Jesús. Amén. Es importante, antes de entrar en la materia de Jesucristo como hombre, nombrarla, por lo menos en Génesis 18:18. El Señor dijo una y otra vez en Génesis, le dijo a Abraham, ¿verdad?, que en Cristo serían benditas, ¿quién? Todas las familias de la tierra. Amén. En Números dice: lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro surgirá de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Qué poético. Amén. Pero esa persona estaba viendo la revelación de Cristo y él sabía que no era para ese momento,
sino que venía, lo estaba anunciando. En Isaías, del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará ¿sobre quién? Sobre él. El Espíritu del Señor reposaría. Pero tú, Belén, en Miqueas, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará Israel. Hermoso, ¿eh? En Isaías, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Pregunto yo, ¿todos esos anuncios se cumplieron? A cabalidad. Amén, denle un aplauso, Señor, por eso. Aleluya. No estaban locos los profetas cuando recibieron esas revelaciones. No estaban locos, estaban muy conscientes de lo que Dios estaba revelando. Amén. Ahora vamos a entrar, ¿verdad?, en la materia de Jesús como hombre. Jesús, ¿verdad?, su nombre propio era Jesús. ¿Por qué? Porque por encomienda angelical, ¿verdad?, a María le fue dicho, se llamará, el niño se llamará Jesús. Amén. Pero ¿por qué no se llama Emmanuel, hermana? Si tú me acabaste de leer allá que decía, y ya será su nombre Emmanuel. Porque Emmanuel era el nombre profético, era la anunciación profética. Dios con nosotros. Santo. Yo siento al Señor aquí. Dios con nosotros. Cristo, amastera. Cristo, Dios con nosotros. Aleluya. Ahí tienes los versículos. Y también otro nombre que por reconocimiento de aquellos que lo vieron, que caminaron, que tuvieron contacto con los testigos, que escucharon, que vieron, ¿verdad?, lo llamaron Jesucristo. Porque Jesús, en la palabra Jesús en sí, dice Salvador. Pero Jesucristo es un Salvador ungido. Esa palabra, en sus términos originales, habla de un ungido. ¿Pero un ungido por quién? Un ungido por Dios. La fecha de su nacimiento, amén, aunque nosotros en esta parte occidental tenemos acostumbrado a celebrarlo el 25 de diciembre, pues no fue el 25 de diciembre. 25 de diciembre fue una fecha que se acordó en el siglo VI para que se pudiera meter a Cristo, su nacimiento, darle como una importancia a la iglesia. Esa fue su motivación, darle como una importancia para poder generar, amén, la presencia de Cristo en medio de la historia. Amén, el año 0 después de Cristo, antes de Cristo, ¿sí lo recuerdan? ¿Por qué? Porque bueno, esto viene de esa selección que se hizo, pero también eso coincidía, y esto es importante que lo escuche, eso coincidía con una fiesta del sol, una fiesta pagana que se celebraba los 25, pero la iglesia lo hace de esta manera para hacer una anunciación de que Jesucristo era la luz del mundo. Y lo introdujo allí como para marcar la diferencia, como para que si tú eres pagano, tú celebras la fiesta del sol. Pero si tú eres cristiano, tú crees en Cristo, tú celebras entonces esta llamada Navidad. Pero fue algo de hombre. No nos vamos a perder, ni nos vamos a salvar si celebramos 25 o no celebramos 25. Si usted quiere seguir poniendo ese arbolito, póngalo. Pero sí es importante saber que no fue así. Y los hechos relatados en los evangelios nos dicen claramente que no pudo haber sido en esa fecha. En esa fecha, ¿por qué? Porque cuando se trasladaron a hacer el censo, amén, cuando los reyes fueron a ver al niño, cuando los sabios fueron a ver al niño, no se podía hacer caminatas largas si estaban en invierno, si había hielo, si había frío, era imposible. Por más que quisieran, no iban a poder. Amén. Y más o menos está estipulado que sea entre abril y mayo, inicios de mayo.
Esa es más o menos la fecha. La biografía de Jesús, hermano, es la más misteriosa. Y sé que el Señor hizo eso porque nosotros tendemos a ser muy idólatras. ¿Saben? Y si usted ve los evangelios no se enfocan tanto en ellos, sino en el ministerio de Cristo, en revelar quién era Él que vino a hacer esta tierra. Amén. Muy bien, sus padres, sabemos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Si la Virgen fuera andina. María y José. María, una joven. Para la cultura del tiempo se estima que María era una mujer adolescente. Una adolescente más madurita, no niña. Pero una adolescente más madurita, no una joven madura. Una adolescente madura. ¿Verdad? Humilde. Que tenía una gracia especial. Y sé que es así porque fue la seleccionada por Dios para que en su vientre fuese concebido a Jesús. Amén. Fíjense bien, José de una profesión carpintero, ¿verdad? Ellos eran de Nazaret. Amén. Yo no entendía mucho esto. Gracias, pastores, por ponerme el tema, ya lo entendí, ¿verdad? Nazaret en Galilea, ¿verdad? Juan 7:42 lo dice, ellos salieron de allí, de su ciudad, para poder atender a un censo que le fue llamado. Fíjense que esto de la profecía es tan tremendo, hermano, que cuando ellos son prácticamente obligados, porque eso eran unos asuntos muy serios, los censos a que se llamaban, ellos fueron obligados, no fue algo que dijeron, no, la profecía dice que van a ser en Belén, vámonos para Belén. No, ellos no estaban ocupados en eso. Primero siento, ¿verdad? Pienso, meditando en todo esto, que nada más el hecho de un engendramiento virginal, eso debió haber colapsado la mente primero de María y luego de José, en aquella cultura tan exigente. Amén. Muy tremendo, ¿verdad que sí? Pensar en que, de hecho, la Biblia lo relata, que el ángel tuvo que venir a hablar con José y decirle, no temas, recíbela, porque él legalmente podía dejarla, desposarla, darle divorcio. ¿Por qué? Porque estaba embarazada y eso no es mío, ese muchacho no es mío. Sin embargo, esto habla de los corazones tanto de María como de José, hermano. José tenía un corazón que amaba a Dios, porque decidió adoptar a Cristo, a Jesús, como su hijo y acogerlo en el seno de su hogar como su papá. No estaba obligado, ¿verdad que no? Y entonces es bonito ver a María y a José desde la nobleza de su corazón. Amén. Es bonito entender que algo tenían esta pareja especial que Dios hizo o escribió en ellos, en su corazón, la más hermosa historia de amor. Amén. Por las formas como se dio la relación, la forma como se dio este evento, ¿verdad? El nacimiento virginal. Si usted busca la genealogía de Jesús, ¿verdad? Yo le traje esta, la más sencilla, porque son complicadísimas, ¿verdad? Porque son muchos nombres, pero es maravilloso que la genealogía tanto de Mateo 1 como de Lucas 3 coinciden en un punto. Diga conmigo, en David. Mateo comienza hablando de Abraham, ¿y llega a dónde? En un orden descendente. Pero Lucas, ¿cómo lo hace? En un orden ascendente. Pareciera que estas dos genealogías se completaron en un ciclo, porque él viene así desde Abraham y luego llega y sube hasta Adán y dice el hijo, Adán, el hijo de Dios. Esto téngalo por ahí en cuenta porque ya lo vamos a hablar. Por la línea de Salomón tenía linaje Jesús,
para que se pudiera cumplir la profecía mesiánica. Amén. De que del trono de David saldría ¿quién? Un rey. Amén. Y por la parte de Natán, que es su hermano, hijo de David, sale la genealogía por donde viene María, sanguíneamente. Amén. Sanguíneamente, Jesús tiene linaje por María, porque él sí tenía la sangre de María, pero no la tenía de José. Qué poderoso, ¿verdad que sí? Y cómo Dios unió toda esta historia para que se cumpliese todo perfectamente, sin error alguno. Amén. Ahí tienes las citas bíblicas. Amén. Entonces, la genealogía, ¿verdad? En Mateo, lo que nos dice es que Jesús es un heredero legal del trono de David. Amén. Porque José dice que lo adopta y legalmente eso tenía un peso. Si Jesús había sido constituido hijo de José, él tenía derecho. Y eso le da la legalidad a Jesús como heredero del trono de David. Amén. Su crianza. Jesús creció en una humilde familia en la aldea de Nazaret, en Galilea. Dicen que está una ciudad muy pequeña. Amén. Que máximo 300, 350 personas. No es que era una ciudad aislada, sino que era una ciudad que estaba retirada del centro, pero era una comunidad que vivía en familia. Era una comunidad muy hermosa donde varias familias se reunían, construían casas y el patio era común para todos. Entonces, esto nos habla de que Jesús, la historia confirmada, nos habla de que Jesús era familiar, era muy familiar, porque él creció rodeado de su familia. Amén. Aunque los evangelios no pudieron enfocarse, no se enfocaron, todo tiene un propósito. Amén. Esa ciudad se dedicaba a la agricultura, a la ganadería y a la artesanía. Era un pueblo retirado, rodeado de hermosos paisajes. Imagínense una Nazaret con colinas, ¿verdad? Una Nazaret espléndida, hermosa, llena de naturaleza. Pero imagínense también, yo le invito a que se imagine a un Jesús corriendo por esas colinas. Qué bello, ¿verdad? Eso fue nuestro Señor. Contento, alegre, haciendo lo que le tocaba, congregándose con sus padres fielmente. Amén. Él era humano, 100% humano. Amén. Vivió una infancia sencilla entre las colinas y los campos. Se dice que José no era rico portentoso, pero estaba muy estable. Porque la historia de esos tiempos habla de que los carpinteros, los herreros, que era lo que se estimaba que él hacía, tenían buen sustento. Así que Jesús, no, aunque era sencillo, humilde, tampoco debemos imaginarlo como harapiento, como no. Imaginémoslo como un niño feliz. Y de hecho, saber que el corazón de José y de María es un corazón bondadoso, un corazón amoroso, nos dice que la crianza de Jesús, el seno donde él se crió, fue una crianza de amor. Diga conmigo, de amor. Él sabía amar. Amén. Él sabía amar. Ok. La siguiente lámina le dejo allí también versículo. Jesús era completamente Dios. Aún así nos dice que Jesús era completamente humano, ¿verdad? Lo vuelvo a reforzar. Se vistió con ropas normales. Amén. O usted encuentra en una parte que Jesús estaba por ahí desnudo, excepto en la crucifixión. Normal, se vestía normal, quizás se acomodaba su cabello normal según la época. Amén. Creció en sabiduría como niño porque si iba a la sinagoga, él estaba escuchando. Más todo aquel conocimiento que ya le había sido depositado, ¿verdad? Se cansaba, ¿verdad? Es válido,
tenía hambre, ¿verdad? Hay gente que le da más hambre de lo común, ¿no? Él tenía hambre, seguro que él sí era equilibrado. Tenía sed, fue tentado por el diablo, se entristeció. Cuando usted puede pensar en ello, usted dice Jesús era realmente 100% humano, porque la Biblia lo demuestra claramente. Amén. Por eso me esforcé un poco en darte el sustento, que el fundamento bíblico es verdadero. Y si la Biblia dice que él era un niño que creció en gracia y en sabiduría, así es, y así debemos imaginarlo. Amén. Otra cosa en la próxima dice, vivió y murió. Y aquí me voy a tener solo un poquitico, porque a veces nosotros solo nos enfocamos en la vida de Jesús, en su muerte, en su dolor, en ese padecimiento, en esa agonía, en esa angustia, pero poco alimentamos nuestro espíritu, nuestra mente, de que Él realmente vivió aquí sobre esta tierra. Pero vivió de una forma especial. Vamos a buscar en Juan 8:29. Le pido audiovisuales que me tengan estas tres citas. Juan 8:29, Juan 5:30 y Mateo 3:15. Mientras se busca, vamos al otro punto. Como hombre fue el segundo Adán. El primer hijo de Dios, ¿quién fue? Según la genealogía de Lucas, ¿quién fue el primer hombre? ¿Quién fue el primer hijo de Dios? Adán. ¿Quién fue el segundo hijo de Dios? Porque los dos fueron formados por Dios. Los dos fueron engendrados por Dios. Amén. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre. Una de las características de cómo vivió Jesús como hombre en esta tierra es que vivió siempre agradándole a Dios. Y esto tiene que ser una norma para nosotros. Vivir como al Padre le agrada, porque Jesús lo enseñó. Amén. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vemos a un Jesús caminando en esta tierra, dependiente y entendido de lo que Dios quería. Amén. Y hoy el Espíritu nos dice que nosotros debemos de vivir de la manera como Cristo vivió, apegados a la voluntad de Dios, dependiente de la voz de Dios. Amén. ¿Dónde tuvo éxito Jesús aquí en la tierra? Donde Adán fracasó. ¿Dónde fracasó Adán? En la obediencia. ¿Dónde tuvo éxito el segundo Adán? En la perfecta, diga conmigo, perfecta obediencia. Amén. Ahora bien, allí les coloqué algo bien interesante. Se dio a sí mismo como un sacrificio por nuestros pecados. La palabra lo dice claramente. Él murió no porque era pecador, no porque había pecado. Murió por mi pecado. En la tierra, Cristo vivió y murió para entregarse por mi pecado. Pero la misma palabra nos enseña que el hombre, su naturaleza, la original, no es la del pecado. ¿Has pensado en eso? Aunque nosotros luchamos mucho con el pecado y a veces sentimos que el pecado nos vence, yo tengo que decirte algo de parte del Señor. Tu naturaleza no es la del pecado.
¿Qué me estás diciendo, hermana Ludaris? ¿Que yo puedo vivir sin pecado? Es posible. Porque el diseño de Dios en nuestra naturaleza no lo hizo con pecado. Eclesiastés 7:29. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Para que no me vayan a psiquitrillar. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre ¿cómo? ¿Lo hizo recto o lo hizo torcido? ¿Cómo lo hizo? Pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué está diciendo la palabra, hermanos? Que el pecado nosotros lo buscamos. Que al pecado nosotros le dejamos la puerta abierta para que entre. Pero la Biblia lo está diciendo en Eclesiastés, que Dios te hizo a ti recto. Díganle al que tiene a su lado, te hizo recto. Pero no para juzgarlo, para animarlo. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. El pecado que viene a hacer tanto daño, que viene a hacernos sentir mal, que viene a separarnos de Dios, que viene a romper relaciones, cualquier cantidad de efectos negativos que hace el pecado en nuestras vidas. En otro punto, en su humanidad Jesús, la palabra nos lo dice y no hay tiempo para poder hablar de cada detalle, que Él amaba la palabra de Dios, porque Él iba fielmente a las sinagogas. Y dice la palabra que en su crianza, que no fue muy dateada, pero sí se encargó el Espíritu Santo de dejar el dato de que Jesús estaba en la sinagoga y era capaz de ponerse tú a tú con los maestros que estaban en esa sinagoga. ¿Por qué? Porque Él amaba la palabra de Dios. ¿Amas tú la palabra de Dios? Meditaba en ella, porque era un hombre y para poderla vivir y para poderla cumplir tenía que meditar en ella. Amén. Oraba al Padre, lo vemos en muchas ocasiones como lo hacía. Confiaba en la sabiduría y la justicia de la justicia de la voluntad. Me puse nerviosa por los 5 minutos. Confiaba en sabiduría y la justicia de la voluntad. Confiaba en el poder sobrenatural del Espíritu para hacer todo lo que se había encomendado. Había una confianza plena en Jesús, en que la sabiduría venía de su Padre y que Él se interesaba en buscar esa sabiduría y confiaba en su justicia y en su voluntad, a pesar de Él mismo. Como hombre, les estoy diciendo que Jesús confiaba y es tarea nuestra también confiar, amén. ¿Qué pasó en la sinagoga? Lo que les dije, discutía con los maestros, hablaba con ellos, se podía enfrentar con ellos. En el desierto, ¿qué pasó? Cuando el Satanás vino a tentarlo, ¿qué decía él? Escrito está, escrito está, escrito está, porque se sabía la palabra. Y en el Getsemaní, cuando se vio tentado a renunciar a todo, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. En su vida y ministerio Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo, hermano. Esto es un punto clave para los hombres, llenarse del poder del Espíritu Santo, porque Cristo nos lo demostró. En la próxima lámina dice, ¿superhombre o humano? Porque hay gente que dice, no, es que Cristo pudo hacerlo porque Él era el Hijo de Dios. Pero la vida que Cristo vivió aquí, aunque estaba lleno del Espíritu Santo y le respaldaba ese poder, Él vivió como hombre, hermano, y no nos confundamos en ese sentido. Él no usó su naturaleza divina para pasar las pruebas. No lo hizo.
Cuando alguien venga a decirle, dígaselo con confianza. Cristo padeció en todo, fue tentado en todo, fue probado en todo. Y como hombre lo hizo perfecto. Amén. Aplauda al Señor por eso. Entonces, ¿qué me está diciendo todo esto, hermano? Que la victoria que obtuvo Cristo para poder cumplir la voluntad del Padre, para poder agradar al Padre, fue su estilo de vida. Y esto nos tiene que hacer pensar un poco cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida. Porque de allí va a depender que nosotros seamos dominados por el pecado o estemos en santidad agradando al Padre. Amén. El estilo de vida es un punto importante. Así que si tú escuchas al Espíritu en una invitación a revisar tu estilo de vida, quizás tu estilo de vida es el que te está haciendo caminar hacia el pecado. Porque el estilo de vida de Cristo, apegado a la palabra, confiando en lo que Dios le decía, haciendo lo que le encomendaba, logró que Cristo fuese hallado perfecto en su obediencia. Amén. Así que hoy nos llevamos un reto y es trabajar en nuestra obediencia a Cristo. Y yo sé, hermano, que usted va a comenzar a dar testimonio de cómo usted se siente libre, santo, lleno del Espíritu. No, eso no está reservado para algunos, eso está reservado para todos. Porque recuerda que tú no fuiste hecho torcido, tú fuiste hecho perfecto y recto. Amén. Muy bien. La muerte de Jesús, quiero que se pongan de pie. Porque reverencialmente podamos recordar, hermano, que Cristo murió una muerte horrorosa, experimentó una muerte horrorosa, muy amarga, muy dura, muy cruel, muy vergonzosa. Y eso lo hizo. Acabamos de decir que Él fue perfecto en todo. ¿Por qué tuvo que morir como el peor pecador? ¿Por qué Cristo tuvo que morir como el peor pecador? Por ti y por mí. Este ser hermoso que nació sin pecado en un vientre virginal. Que se sometió a esta tierra y que comprobó que a través de un estilo de vida correcto puedes agradar al Padre. No es imposible. Si estás muy esclavizado en un pecado, solamente te aconsejo, hermano, que cambies tu estilo de vida. Comienza a ser más devocionales, a tener más intimidad, a meditar en ese Dios eterno, en ese Jesús como hombre. Llévate el reto toda esta semana a meditar en ese Jesús como hombre. El reto de la semana pasada fue a meditar en Jesús desde la eternidad. No permita que desde mañana, desde hoy mismo hasta el próximo domingo, no tengas un tiempo para pensar en que Cristo pudo vencer, porque tuvo un estilo de vida, decidió, Él no usó su poder sobrenatural para poder vencer las tentaciones, porque si no, el cielo nos hubiese hecho trampa.
¿Tú entiendes esto? El cielo nos hubiese hecho trampa si Jesús se agarraba de su divinidad, de su poder, y pudo haberlo hecho y no lo hizo. Se sometió, se sometió, se sometió, y como cordero inmolado fue llevado al matadero. No abrió su boca, se cayó. Sus labios no se abrieron para decir nada. Según los análisis modernos, Jesús pudo haber muerto de un shock hipovolémico a causa de la pérdida de sangre y de la asfixia. Hay algo importante. Él murió antes que los otros dos. Pero ¿sabes por qué? Porque a los otros dos los montaron y lo crucificaron. Pero a él lo golpearon. Pero a él le arrancaron la barba. Le enterraron una corona de espinas. Y como hombre soportó. Soportó, y como lo dice la canción, él veía más allá. No se detuvo a ponerse a pensar en lo que le iba a costar. Este precio es muy alto, no voy a poder. Lo que sí hacemos nosotros, y por eso no tenemos éxito. Él no lo hizo de esa manera. Él simplemente vio más allá. Y colgado en esa cruz, él decía: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Muriendo fue capaz de decir: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lea Marcos 15:21 cuando llegue a casa en adelante. Y yo voy a cerrar con estos dos versículos. La muerte de Jesús. Primero, Zacarías 13:1 comienza con una noticia muy hermosa. Y dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado, el día de la inmundicia. Ese manantial era Cristo. ¿Y cuál inmundicia iba a lavar? Tu inmundicia y la mía. Porque si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios que descendió, dejó toda su gloria y vino a esta tierra y padeció todo lo que padeció un hombre, y venció y se entregó, y después se dejó allí morir para luego resucitar, eso tiene que tener un sentido. Pero el corazón de Jesús, aún en medio de la prueba, siendo un hombre, fue tan hermoso que en Zacarías, el mismo profeta, unos versículos más adelante, que comenzó de una forma muy bonita: viene un manantial que sale del trono de la casa de David. Ahora dice el profeta: y le preguntarán profetizando: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ella fue herido en casa de mis amigos. Y esa profecía se va a cumplir cuando venga en gloria y muestre las marcas en sus manos y en sus pies. Y cuando alguien le pregunte, él va a decir: esa marca me la hicieron en la casa de mis amigos. Aún así, Cristo nos ama. Cierra tus ojos y comienza a decirle: gracias. Gracias por el traspaso de cada clavo. Abre tu boca, porque Jesucristo es digno
es digno de que tú le des la gloria. Porque si hoy eres renovado, transformado, limpio, ha sido a causa de la sangre derramada en la cruz del Calvario.